Muy bien, vamos a crear una línea aquí en la vista front, una línea recta. Termino. Y voy a crear una vista smooth, pero en la vista left. Entonces aquí ya tengo dos tipos de línea. Entonces también vemos cómo podemos trabajar en diferentes ventanas viewport. Vamos a generar algo con estas dos figuras líneas. Bien, como lo mencionaba, las líneas únicamente son elementos que son modificables a través de estos tipos de selección nodo, segmento, línea, y que también son modificables a partir de vértices. Entonces yo aquí tengo mis dos líneas, pero si yo quisiese que estas líneas fueran un plano tridimensional, entonces tendría que aplicar un modificador. En la parte de arriba de la ventana de Modify encontramos lo que serían los Modifier List o la lista de modificadores. Para línea o para generar un objeto tridimensional a través de una línea, tendremos que desplegar esta menú combo o esta ventanita. Y de aquí vamos a utilizar lo que sería el tipo de modificador de espacio de objeto. Voy a aplicar el que sería Extrude. Selecciono Extrude. Al seleccionar Extrude, aquí puedo visualizar cómo mi línea desaparece, pero Extrude tiene ciertos parámetros donde yo puedo trabajar para aumentar el Extrude. Entonces si yo le doy aquí un Extrude aquí con las flechas, puedo ver cómo este Extrude me genera un plano tridimensional. Aquí tengo un plano tridimensional. Depende mucho de dónde lo haga o de qué viewport lo haga, me va a generar este plano tridimensional, porque lo hice a partir del plano top. Ahora voy a seleccionar la curva con Smooth y voy a aplicarle también el mismo modificador de Extrude, y veo cómo me genera un plano aquí tridimensional. Nada más que aquí el plano me lo hizo al revés. ¿Cómo sé que me lo hizo al revés? Bueno, porque la vista es negra y por la parte de abajo ese color. Entonces, por ejemplo, voy a modificar los parámetros negativamente. Voy a darle valores negativos y puedo visualizar cómo hacia el lado contrario también me genera una línea. O sea, no importa de qué lado lo tenga, o sea, no importa de cómo estén los valores, el chiste es que me va a generar un tipo de línea. Entonces esto es lo importante, esto es lo que debemos nosotros de considerar. Por ejemplo, si yo quisiese que la línea me la hiciera positiva, entonces tendría que darle una vuelta a la línea, pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué podemos empezar a crear con este tipo de creaciones o este tipo de objetos línea? Bueno, podemos crear casi todo a partir de esta herramienta, por no decirlo todo. Vamos a trazar un dibujo aquí con la línea. Vamos a hacer un dibujo. Imaginemos que esto es un logotipo, claro que no lo es, pero imaginémoslo. Y yo puedo ver cómo el tipo de modificación de Extrude me permite generar objetos tridimensionales a partir de una línea. Por ejemplo, ahorita que yo empecé a crear este objeto, los objetos anteriores, les di un aumento. Cada vez que yo genero un aumento en 3D y hago un objeto tridimensional, siempre se queda grabado el último aumento que yo coloqué. Entonces, si vuelvo a crear yo otro objeto, se va a crear con ese menos 3.835 metros que yo tengo en pantalla. Si ustedes tienen otro parámetro, bueno, con ese mismo parámetro se los va a ir creando cada vez que ustedes decidan crear un objeto 3D a partir de la función Extrude. Las líneas sirven para muchas cosas, incluso hay muchos modificadores para la línea. Este es uno de tantos, este es el más importante. Pero por ejemplo, no sé, por decir algo, vamos a utilizar una línea. Digamos que queremos hacer una copa de vino.
Voy a seleccionar aquí un lado, hago aquí una copa tipo martini. Vamos a cambiar el tipo de creación a corner, porque corner nos sirve más. Vamos a ponerle aquí. Esta es una copa tipo martini, para martinis. Ahí está la copa. Entonces voy a aplicar otro modificador que no es strut, sino que se llama, aquí está, empieza con la letra L, late. El late me permite generar un elemento de 360 grados, incluso aquí vienen sus parámetros. Parámetros 360 grados, puedo soldar las puntas, weld core dice, soldar las tapas, normalizar los objetos. Por ejemplo, aquí me invierte el tipo de selección del objeto. Puedo poner la capa de entrada o la capa inicial. Vamos a rotar un poco la vista, ¿no? Son lo que las tapas. Aquí no me las colocó, pero sí puedo colocar una dirección. Por ejemplo, en X me genera esta figura a partir del dibujo que yo hice, en Y, que es lo que tenía por default, y en Z. Lo ideal es dejarlo siempre en Y. Por ejemplo, en este caso que vamos a hacer una copa, solamente dibujamos la mitad. Y ahora los alineamientos son mínimo. Aquí mínimo me genera la copa, centrado, que es el que viene por default, y máximo, es como una especie de cono cohete. Entonces, por ejemplo, si la figura que yo hice era así, entonces el máximo es esto. Pero si yo le pongo el mínimo, entonces esto mismo es el mismo dibujo, pero me lo interpreta de diferente manera. Entonces son diferentes parámetros que yo pudiese utilizar para generar este tipo de línea. Por ejemplo, si siento que quedó muy grueso de aquí, entonces podría irme a línea, vértice, se desactiva late, pero aquí está siempre visible. Puedo seleccionar con la herramienta mover y seleccionar los nodos que quiero yo modificar. Lo acerco un poco más, desactivo la función, siempre es bueno desactivarlo, y regreso a late para hacerlo más grueso. Bueno, si no quiero una copa tipo martini, la regreso a vértice, selecciono este vértice, botón derecho, aparece el menú quad. Aquí del menú quad vamos a utilizar Bezier Corner, aquí aparece el Bezier Corner, aquí lo redondeo, desactivo una vez más, voy a poner late y ya me aparece en otro sentido otra copa. Entonces existen diferentes modificadores para la línea. Este es uno de tantos. No tendríamos el tiempo suficiente para ver todos los modificadores porque el curso tiene todavía otras cuestiones, pero ustedes podrían ir combinando este tipo de modificadores. Por ejemplo, son de los más importantes, late y strut, que a mí me va a permitir poder generar objetos tridimensionales a partir de una línea. Por ejemplo, vamos a ver otro tipo de elemento línea que aparecen aquí también. Por ejemplo, no sé, texto, digamos que queremos poner un texto, selecciono la herramienta texto y en la parte de abajo, en sus parámetros, aquí viene, dice max text. Aquí voy a borrar esto y voy a escribir la palabra curso 3D online. Le doy clic a la ventana donde lo quiero pegar y aquí se pone un texto en línea, obviamente formato línea, pero si yo quiero que este texto sea tridimensional, bueno, pues entonces iría a Modify, selecciono del Modifier List, el modificador strut, le ajusto el aumento, valores positivos, y de esta manera podría tener ya un elemento tridimensional creado a partir de líneas. Entonces esto es bien importante porque ya podemos empezar a crear objetos tridimensionales con una libertad mayor que simple y sencillamente estar encasillados o marginados sobre lo que las figuras que nos pudieran generar las primitivas estándar o las primitivas extendidas o los demás objetos que ya vienen preconfigurados. Entonces ya tenemos mayor libertad de poder trabajar con los objetos tridimensionales.